Azules, bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo Azul Podcast, en esta ocasión para hablar de la actualidad de Cruz Azul en las últimas horas, porque han surgido más reportes del equipo. La máquina sumó 2 bajas más en este torneo, y hablaremos de esto. En los micrófonos me acompaña Gio, así que pasemos con el primer tema de este día. Brian Casas deja oficialmente a Cruz Azul, y es que el contexto es el siguiente. En las últimas horas, el exjugador de la categoría Sub-23 Brian Casas dio a conocer mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram que regresó a Necaxa tras su préstamo de 1 año con Cruz Azul. El delantero llegó al equipo mediante un préstamo por 1 año con opción de compra que nunca se ejerció y finalmente regresó a Necaxa tras su préstamo. También se dio a conocer que el delantero se va del equipo con muy buenos números, siendo campeón de goleo en el Clausura 2025 con Cruz Azul, anotando 12 goles. También fue uno de los delanteros con mejores números de la categoría, superando a buenos elementos de Chivas, Pachuca o Rayados de Monterrey. Sin embargo, es una lástima que Cruz Azul no hiciera un esfuerzo para comprar a este jugador. Y es que este es un tema muy interesante porque Cruz Azul no ha dado a conocer aún la baja oficial de Brian Casas, pero el jugador se adelantó al equipo y él ya hizo una publicación en donde se le puede ver entrenando con Necaxa, algo que ya nos confirma oficialmente que el elemento ya está fuera de Cruz Azul, que ha regresado a Necaxa tras este préstamo de 1 año, este préstamo que se negoció a inicios del 2025. El jugador de Necaxa llegó por una visoría que hace el Departamento de Inteligencia Deportiva de Cruz Azul, captando nuevos talentos en la delantera. Incorporan a varios jugadores, uno de ellos fue Brian Casas. En esta operación se negoció un préstamo por 1 año con una opción de compra que nunca ejerció Cruz Azul. Y es que hasta este punto es una duda total que el cuerpo técnico y la dirección deportiva no hayan ejercido esta opción de compra cuando Brian Casas es un delantero que tuvo muy buenos números con Cruz Azul. Es un goleador nato, anotó 12 goles en el Clausura 2025, fue campeón de goleo ya en esa categoría Sub-23. Es un elemento que tuvo un gran crecimiento en Cruz Azul, que venía de muy buenas participaciones de Necaxa. De hecho, este jugador ya había tenido pues digamos un poco de rodaje en este equipo de Aguascalientes. Sin embargo, pues en Cruz Azul decidieron tal vez que la mejor decisión era no continuar con este delantero, y es que esto es un tema preocupante porque en lo que ha sido en los últimos mercados de transferencias, Cruz Azul se ha desprendido de varios delanteros goleadores. Uno de estos pues es Brian Casas. También se habló recientemente sobre el tema de prestar a Mateo Levi a Puebla, otro jugador de cantera, otro jugador que pues si bien con Larcamón no tuvo tal vez su mejor participación, se le dio minutos en las primeras jornadas del torneo, falló algunas oportunidades de gol, pero estamos hablando de un elemento joven, juvenil, que participó en este Mundial de Chile, que algo tiene Mateo Levi porque el entrenador le vio condiciones, pero que ahora se está valorando prestarlo a otro equipo. Y es que cuando se valoran este tipo de cosas en equipos con con una plantilla tan amplia como la que tiene Cruz Azul, es porque piensas que tal vez no vaya a tener minutos de cara a lo que será el 2026, porque vas a incorporar a otro jugador, tal vez un delantero extranjero, y tanto él como el Toro Fernández pues van a dejar casi sin minutos a estos jugadores de las categorías juveniles. Sin embargo, desde mi perspectiva, desde un punto de vista personal, yo creo que se está cometiendo tal vez un error al no darles minutos a estos jugadores, porque si bien Cruz Azul es un equipo en donde tienes que demostrar desde el minuto número 1, también son elementos que tienen calidad y que necesitan jugar para poder demostrar esa calidad. Brian Casas era un delantero que se compró, se trajo al equipo mediante este préstamo por 1 año porque se le vieron condiciones interesantes en Necaxa, y en Cruz Azul rindió bastante bien, 12 goles, campeón de goleo, delantero joven. O sea, es un tema que solamente tanto Iván Alonso como el cuerpo técnico saben por qué no se ejerció esta cláusula de opción de compra. Sin embargo, me parece que ha sido una oportunidad perdida para Cruz Azul de tener a un delantero juvenil que ya venía con estas condiciones, ¿no? Aportando estos goles, respondiendo ya en la cancha. Tampoco tuvo minutos con el primer equipo, entonces estamos hablando de un jugador que tal vez no estaba tan tomado en cuenta por los últimos cuerpos técnicos,
que si bien Iván Alonso lo trajo, pues nunca logró ganarse tal vez la confianza de algún entrenador. En este caso hablamos de Vicente Sánchez, quien tomó el rol de Cruz Azul a inicios del 2025 y posteriormente el Arcamón en este último torneo Apertura. Sin embargo, bueno, me parece que es un tema que era importante traer a la mesa. Su baja ya es prácticamente oficial, el jugador ya lo confirmó en sus redes sociales personales. Y pues, ¿qué opinas, Gio, sobre este tema de Brian Casas, esta salida, esta oportunidad que pierde Cruz Azul, tal vez de tener este delantero juvenil que respondiera rápidamente, ¿no?, con goles? Así es, Chris, pues es una lástima que salga del equipo un jugador de buen nivel, de gran pues proyección que se tenía, por eso se trajo en aquel momento con ese plan de fortalecer las fuerzas básicas. En este caso, pues parece que no entró ya en los planes futuros de Cruz Azul. Brian Casas, un jugador que había aportado importantes condiciones en las básicas del equipo, en la sub-21, marcó una fuerte cantidad de goles. Pero no es el primer caso que se tiene de un jugador juvenil, en este caso, que no se aprovecha sus condiciones. Ya tenemos también lo de, me parece que era Samuel Espinosa hace unos torneos, que termina saliendo a Mazatlán y no se le da la oportunidad en el primer equipo. También hay que recordar hace unos años Daniel López de Necaxa también, que había marcado una fuerte cantidad de goles en la sub-20, en ese momento todavía la sub-20, y nunca se le da la oportunidad en el primer equipo y termina regresando otra vez a Necaxa, ahora como en venta. Son jugadores a los que no se les dio seguimiento, lamentablemente tampoco se les dio seguimiento en los clubes donde llegaron, y terminan siendo elementos que después ya vemos en la liga de expansión, en la tercera división, pero que realmente tienen un gran potencial, una calidad probada y una gran proyección. Ahí uno se da cuenta también la poca o nula ayuda que se tiene a las fuerzas básicas en la liga mexicana, a los jugadores juveniles en el fútbol mexicano. Se le apuesta más al jugador experimentado, al jugador extranjero, pero siempre a los juveniles les cuesta más. Es más complicado hacerse de un lugar en un equipo. En este caso, pues lo de Brian Casas es una lástima. Es un jugador al cual se le esperaba ver más en el primer equipo de Cruz Azul. Ya Cruz Azul se ha desprendido de varios delanteros y eso también enciende las alarmas, porque el mercado es corto, el torneo va a iniciar antes de lo esperado y ya se necesita tener esos atacantes que hacen falta. Solamente se cuenta con Mateo Levi, que no está en su mejor momento, y con Gabriel Fernández, que tuvo un buen torneo, pero tampoco ha sido ese jugador que sea una solución en los momentos más importantes del equipo. Y bueno, en este caso, y hablando de delanteros que han dejado a Cruz Azul, aparte de Brian Casas, hoy también se ha confirmado la llegada de Ángel Sepúlveda al equipo de Chivas. El ex delantero cementero Ángel Sepúlveda arribó a Guadalajara para enrolarse en su nuevo reto con Chivas. Tras su viaje, Sepúlveda regaló unas palabras a los medios deportivos presentes, mencionando: "Esta es una decisión difícil, el irse de Cruz Azul después de un gran compromiso y una gran oportunidad que me dieron. Me voy agradecido con todos. Llegar a Chivas será un reto nuevo para mí". En este caso, pues, Ángel Sepúlveda recuerda todavía, tiene muy presente lo que dejó en Cruz Azul, el cariño que se le tiene en la afición. Hay que decirlo como es, en los últimos torneos fue el delantero que más rindió, no lo hizo el Toro Fernández. Ese torneo apenas se está empezando a generar, o empezó a generar el torneo pasado, pero todavía no da lo que se esperaba de un jugador por el cual pagaron $9 millones. Giakoumakis pues termina saliendo, y así pasaron muchos delanteros en Cruz Azul. El único que siempre rendía era Ángel Sepúlveda. En este caso, pues su baja va a pesar mucho, pero también era un poco predecible su baja, teniendo en cuenta la edad del jugador. Ya el siguiente año, 35 años, ya es una edad en la cual pues
se le tiene que buscar salida a los jugadores, más en un equipo que siempre aspira a grandes cosas como es Cruz Azul. Y bueno, en el caso de la transferencia, Chivas le pagó a Cruz Azul $2.5 millones, aunque algunos medios indican que fue una transferencia de $1 millón. También no están tomando en cuenta las variables en la negociación, bonos, pagos a representantes. Entre todo eso sí llega a ascender de entre 2 a $2.5 millones, una cantidad pues hasta cierto punto real o creíble para un jugador de una edad ya pues avanzada en el fútbol, 35 años, 34, ya casi 35. Pues Cruz Azul ya tenía que pues liberar esa posición en el equipo. Pues la proyección de la directiva siempre ha sido contar con jugadores jóvenes. Los jugadores de más edad siempre han llegado a petición de directores técnicos como Giacomakis con 30 años. Llega por petición de Martín Anselmi. En este caso pues el Toro Fernández también fue un jugador que pidió el mismo Martín Anselmi de la mano con Iván Alonso. Lo conocía por su paso en Uruguay y todo pues la conexión que se tiene en el ámbito deportivo. Pero pues en este caso ya se ha liberado esa plaza, y Cruz Azul pues está a marchas forzadas para poder pues cubrir esa posición. De momento pues se ha hablado solamente de Miguel Borja como posible relevo en el ataque. Es un jugador que pues no gusta tanto en un sector de la afición. Es un jugador ya de edad, que tiene su temperamento, que tiene su carácter, que a veces llega a tener indisciplinas, que no ha sido un jugador que tome muy en serio los equipos donde ha estado, pese a cuando ha militado en Colombia, en su país. En el exterior pues ha sido un jugador de los llamados complicados. No es el único nombre que tiene Cruz Azul en carpeta. Se desconoce cuáles son las otras opciones y se desconoce realmente si el mismo Iván Alonso es el que lo buscó para poder negociarse con Cruz Azul. Se sabe que tuvo luz verde de Alonso, pero no se tiene realmente la fuente específica sobre si el mismo Alonso fue el que lo buscó o fue tema de representantes, asesores, no sé. En este caso pues con la baja de Ángel Sepúlveda, el cual ya reporta con Chivas, que ya se enrola en un nuevo reto en su carrera futbolística, donde deja una cantidad importante de goles con Cruz Azul, donde fue campeón de la Conca Champions con Cruz Azul, jugando también una final de liga, donde fue parte fundamental de los equipos dirigidos por Anselmi, por Vicente Sánchez, por Nicolás Larcamón, anteriormente también con el Potro Gutiérrez, con Joaquín Moreno, con lamentablemente no con el Tuca Ferretti, ya que él lo trae, pero cuando llega a Sepúlveda sale Ferretti del equipo. En este caso pues también podría haber entrado en cuestión de que él fue el que le dio el visto bueno para llegar a Cruz Azul. Y bueno, se sabe que en el fútbol los jugadores no son eternos en un equipo, y más si ya son jugadores de una cierta edad. Ahora lo importante es cubrir esas bajas. Cruz Azul solamente se queda con Levi, con el Toro, no hay más. Ya no está Brian Casas en las básicas. El otro jugador, Brian Gamboa, también de las fuerzas básicas, está lesionado, no ha tenido un buen nivel, y aparte pues su recuperación todavía falta para que pueda regresar a las canchas. Y pues Sepúlveda ya es una baja oficial del equipo. Hay que esperar a las siguientes actualizaciones de Cruz Azul, qué elementos son los que iban a llegar al club. De momento todo está muy en silencio, muy pausado. Se sabe que hay gestiones, no se sabe si están avanzadas, no se sabe si se tienen más pláticas con otros jugadores, pero estos días son importantes, el mercado es muy corto y el tiempo es oro básicamente en estos momentos. Sí, yo solamente tengo que agregar algo al tema de la salida de Sepúlveda, y es que si Sepúlveda se va de Cruz Azul, solamente es un acierto si Cruz Azul trae a un centro delantero que sea garantía de gol, porque te estás desprendiendo de un delantero mexicano cuando hoy en día es muy complicado tener delanteros mexicanos que rindan, que
que sean una garantía como en su momento lo fue Ángel Sepúlveda con Cruz Azul, porque como bien lo mencionas, fue el delantero más destacado en distintos procesos, en distintos cuerpos técnicos. Regularmente los entrenadores tenían que recurrir a la opción de Sepúlveda. Martín Anselmi, a pesar de que vino Giacomakis, estaba la competencia de Giacomakis, finalmente fue Sepúlveda el que se terminó imponiendo como titular en la posición de centro delantero. El mismo caso con Vicente Sánchez. Y me parece que con Nicolás Larcamón sucedió algo pues particular, ¿no? Sepúlveda se termina lesionando y esto le dio la ventana al Toro Fernández de empezar a ganarse ese puesto titular. Finalmente fue el que termina ganándose la confianza de Nicolás Larcamón y cerrando hasta la liguilla, ¿no? Como delantero titular de Cruz Azul. Sin embargo, me parece que la decisión de que se vaya Sepúlveda no es mala, embolsando $2 millones, que es un delantero veterano. No es mala su salida, pero solamente si el delantero que llega es una garantía de gol. Porque si llega un delantero de este tipo de contrataciones experimentales, de jugadores que nada más han metido, vienen con 5 o 7 goles de Sudamérica, estos fichajes que ya han llegado bastantes a Cruz Azul y que no han rendido, estos centros delanteros que vienen siendo un experimento por parte del equipo, pues me parece que la salida de Sepúlveda sería un total error, desprenderse de una garantía de gol para darle oportunidad tal vez a un delantero a ver cómo le va en Cruz Azul. El delantero que tiene que llegar al equipo tiene que ser garantía, y no hay más garantía que contrates a un centro delantero que ya esté participando en la Liga MX, que no necesite adaptación, que sea un delantero que, si bien a lo mejor no está pasando por su mejor momento, ya ha demostrado que en la Liga Mexicana suele responder con goles. Ejemplos, podemos poner el de Nico Ibáñez, delantero que en Pachuca brilló, que en San Luis también fue una garantía de gol, que en Tigres por esta poca participación que también se le da, dejó de tener la constancia y los minutos y los goles que nos tenía habitualmente acostumbrados, pero que es un delantero que tiene calidad y que ya está probado en la Liga Mexicana. Me parece que esos son los jugadores que tendría que buscar Iván Alonso para reforzar a Cruz Azul de cara al 2026. Así es, Chris, pues ya todo queda del lado de la directiva y pues de los que están pues también dentro de este proyecto en negociaciones, los que buscan los jugadores, los visores, que traigan buenos jugadores al equipo y que realmente rindan lo que tienen que rendir, lo que se paga por ellos. Todo está pues muy pues encriptado, muy oculto, muy hermético, pero esperemos que en los siguientes días empiece a saber más de cómo va a estar estructurado el mercado de Cruz Azul. Y bueno, azules, con esto nos despedimos en este capítulo del podcast. Les agradecemos que hayan llegado hasta el final. Recuerden también que si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube siempre los notifique cuando subamos un nuevo capítulo. Subimos capítulo todos los días, y también recuerden dejar su me gusta si quieren seguir enterados también de la información de Cruz Azul. Despiden sus amigos Gio y Chris en los micrófonos y nos vemos en la próxima.